Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Sí se me escucha clarito? ¿Se escucha todo bien? Sí. Sí, señor. Sí, sí, todo bien. Excelente, excelente, excelente. Es que en la computadora de antes tenía que usar audífonos porque si no, no se escuchaba. Entonces, para ver si se escucha bien el audio. Si en algún momento me falla, me confirman, nada más. Este, Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Como les comenté en el grupo, bueno, yo creo que ya anteriormente les había mencionado que mi computadora está dando problemas, entonces todo ya no quiso servir. Entonces no pude hacerles el material. Eh, Hoy vamos a escribir un poquitillo y después yo lo actualizo y se los paso para que ustedes lo tengan ahí en digital, más lo nuevo. Recordemos lo de los micrófonos, porfa, para cuando estemos estudiando extra, no les afecten los sonidos. Por otra parte, ahí vi que me escribieron, no pude responder todos los mensajes sobre las clases y subirlas y esas cosas. Lo que pasa es que esta semana estuve un poquitillo enfermillo, no he tenido computadora para poder subir los demás videos y cambié de trabajo, entonces he estado un poco saturadillo con el cambio, dejando las cosas en el antiguo y adaptándome al nuevo. Entonces, intentaré en la medida de lo posible, ahora ya que tengo todo, sacar la información de la otra computadora y poder actualizar todas esas cositas. Vamos a trabajar con el siguiente tema, geometría. Ya casi les comparto pantallita, dame un segundito. Y cualquier duda, nada más me dicen, ¿verdad? Entonces, habíamos visto en clases anteriores todo lo que era ángulos, las clasificaciones, todo ese montón de conceptos importantes que son necesarios para todo lo que van a ver de geometría en otros niveles. Este, Comenzamos con la parte de triángulos. Vamos a trabajar con conceptos de triángulos, perdón, de ángulos, que estuvimos trabajando en clases anteriores y con conceptos geométricos que hemos trabajado con al inicio de geometría, los segmentos y todo ese montón de cosas. Vamos a definir un triángulo. No, antes de trabajar directo, ay, puña, se me cerró esto, dame un segundo, un segundo. Antes de trabajar directamente con el concepto de triángulos, esto que voy a hacer no es necesario que lo copien. Ya van a ver. Nada más que tengan una idea. Cuando nosotros tenemos un triángulo, nosotros sabemos que los triángulos tienen tres lados. Cada uno de esos lados tienen una medida específica. Si nosotros llegamos y nos dan medidas, nosotros podemos decir, si nos dan tres medidas, 5, 3 y 2, nosotros diríamos que esos podrían ser las medidas de cada uno de los lados. Pero eso no siempre va a pasar. Porque puede existir casos donde una medida se las den muy grande y las otras dos muy chiquititas. Y entonces la figura no se cierra. A pesar de que son tres medidas, nosotros podemos dárselas a segmentos, pero esas tres medidas, al unirlas, no nos van a formar triángulos, porque o son más grandes o son más chiquititas. Entonces, eso es el primer tema que a ustedes les entra en el examen. Definir cuándo a ustedes les dan tres medidas, si esas medidas realmente corresponden a triángulos. Entonces, vamos a escribir aquí el título. Triángulos. Y vamos a hablar específicamente de lo que se llama desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Ahora sí, ¿qué quiere decir la desigualdad triangular? Vamos a definirlo aquí.
para que exista un triángulo, la medida del lado vean aquí, cuidado con este trabalenguas, porque ahí dice, para que exista un triángulo, la medida del lado mayor debe ser siempre menor. Vean aquí donde empieza lo raro. La medida del lado mayor tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Y qué quiere decir eso? Que la suma del lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Vamos a marcar aquí esto. Siempre tiene que ser menor. Pero vea que tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Vamos a irnos directo a ejemplos. Bueno, vamos a resolver ese ejemplo. Bueno, varios ejemplos. Los ejemplos nos dicen que determinemos si cada una de las siguientes tripletas, o sea, nos van a dar tripletas. Tenemos que determinar si esas tripletas corresponden a las medidas de los lados de un triángulo. Vean que para que una tripleta sea un triángulo, entonces nosotros vamos a escoger el lado mayor. Y siempre ese lado mayor tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Siempre. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Ah, tenemos que un lado mide 7 centímetros en esta tripleta, otro lado mide 3 centímetros y otro lado mide 5 centímetros. Hay que determinar si esas tripletas forman un triángulo. ¿Cuál de estos tres medidas es la mayor? 7 centímetros. La de 7. La de 7, ¿verdad? Este es el lado mayor. Este lado mayor que acabamos de seleccionar, 7 centímetros, en la tripleta escogemos el mayor. Ya escogimos el mayor, 7 centímetros. Pero este tiene que ser, ahora, ese mayor tiene que ser menor que la suma de los lados que no estamos usando. O sea, no estamos usando ni 3 ni 5. Entonces nos venimos por acá y sumamos a 3 más 5. ¿Cuánto es 3 más 5? 8. 8. Y entonces, la suma de los otros dos lados nos está quedando
mayor. O sea, el lado mayor está quedando menor que la suma de los otros dos lados, porque los otros dos lados juntos nos dan 8. Ese lado que era el mayor nos está quedando menor que esa suma, porque 7 es más chiquitito que 8. Entonces nosotros aquí podemos decir que sí es un triángulo. Sí es un triángulo. ¿Dudas? ¿Comprendido ese primer ejemplo? Vamos a hacer más. Bien, profe. Excelente. Vamos a ir copiando otro. Bueno, vayan copiando ese, para un chancecito. Dice el siguiente, que son 5 centímetros, 10 centímetros y 2 centímetros. ¿Cuál es el lado mayor en este caso? 10 centímetros. 10. 10 centímetros. Ese es el que vamos a agarrar. El mayor. El mayor es 10 centímetros. Entonces, decimos aquí, tenemos 10 centímetros. Y entonces, cuando ya encontramos el mayor, los que nos sobran, tenemos que sumarlos. En este caso, el 5 y el 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 8. 7. 7. 7. Y aquí nos queda el lado que era mayor. ¿Quién es más grande, 10 o 7? 10. O sea, el lado mayor nos sigue quedando mayor que la suma de los otros dos lados. ¿Eso es un triángulo? No. No, esto no nos funciona. No. Aquí podemos. No. Entonces, en matemática es como error. Error. No es un triángulo. El lado mayor no quedó menor que la suma de los que sobran. Nos quedó mayor. Ahí les dejo el B. C dice que son 17 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros. D dice que son 15 centímetros, 20 centímetros, 3 centímetros. E dice que es 5 centímetros, 7 centímetros y 10 centímetros. Entonces, estos tres los van a hacer ustedes. Ya los vamos a revisar unos 5 minutillos.
Mientras hacen eso, voy a dejar de compartir un segundito. Si quieren le toman un pantallazo a lo que están haciendo, por las escriben. Doy unos segunditos para ir viendo unas cosas que vamos a ver ahorita. No me dicen conforme van terminando. Revisamos, chicos, a ver cómo nos fue. En esta primera, ¿quién es el lado mayor? 17. 17, ¿verdad? Ponemos entonces el 17 y tomamos los otros dos, los que nos sobran, el 10 y el 11, y los sumamos. El 17 se queda y 10 más 11 son 21. ¿Qué pasa ahí? Es triángulo. Este es un triángulo. Correcto, la suma nos está quedando mayor o el lado mayor nos está quedando menor, entonces 10 triángulos. Vamos con este otro de aquí. ¿Quién sería el lado mayor en este? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces lo escribimos aquí de primero porque este es el mayor. Y tomamos los que sobran, que son los lados menores, y los sumamos. 15 más 3. El 20 se nos queda y el 15 más 3 queda 18. ¿Qué pasa aquí? No es un No triángulo. es triángulo. No es triángulo porque nos está quedando mayor el mayor, ¿verdad? Y eso no tiene que pasar. No es triángulo. Y vamos con el último. ¿Quién sería el lado mayor? 10 centímetros. Sumamos los que sobran, 5 y 7. Los sumamos. El 10 se nos queda. 5 más 7 son 12. Y nos queda mayor esto de aquí. Entonces, ¿ese qué pasa? Es triángulo. Perfecto, sí es triángulo. ¿Comprendido esta primera parte que se llama desigualdad triangular? Sí, señor. Sí. Entonces, ya que conocemos lo que es desigualdad triangular, vamos a trabajar ahora sí en concreto con un triángulo. Vamos a hablar de triángulos. Hablemos de elementos del triángulo, bueno, definición de triángulo y elementos. Definición y elementos de un triángulo. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, vean, yo tengo por aquí un rayo. Como ese es un rayo, tiene un punto de origen y tiene por ahí otro punto por fuera. Desde aquí sale otro rayo. Entonces tiene su origen que es Van Nación, tiene por aquí otro punto. Y por aquí sale otro rayo. Se nos quedó copiado, no nos funciona. Ahí tenemos otro rayo que pasa por este punto. La unión de esos tres rayos es un triángulo. Dentro de la unión de esos rayos, nosotros vamos a tener esto de aquí. Que vamos a llamar ángulos interiores. Y también podemos tener esto de aquí.
lo que está fuera de la unión de los rayos, que eso se llaman ángulos exteriores. Si a esos vértices les ponemos nombre, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros podemos poner el nombre a los vértices, pongámosle a este vértice de aquí arriba a este vértice de aquí arriba B, y a este vértice de aquí C. Entonces nosotros podemos decir que ahí tenemos el triángulo. Ustedes escogen el orden de las letras. Yo lo voy a escoger en orden. A, B, C. Con simbología. Triángulo, A, B, C. Esa es la representación de ahí, el triángulo A, B, C. Ese triángulo tiene vértices. Tiene vértices. Tiene 3 por ser un triángulo. Tiene el vértice A, el vértice B y el vértice C. Pero no solo eso tiene ese triángulo. Tiene también segmentos, que son lados. Vamos a ponerlo ahí entre paréntesis. Lados. Los segmentos son los lados del triángulo. En este caso tenemos el lado o el segmento AB. Tenemos el lado o el segmento BC y como es un triángulo tiene que haber 3. Aquí lo tenemos. El segmento lado AB, BC, AC. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Hay ángulos internos. Vamos a decir que el ángulo. Vean, yo no puedo poner ángulo A, como antes, que podemos poner ángulo solo con una letra. Porque si ustedes miden el ángulo A, yo no sé si me están hablando de este ángulo A, o de este ángulo A, o incluso de este ángulo A. Hay que llamarlo por letras. Entonces el ángulo ABC, ¿para qué se llama interno? Si yo dibujo el ángulo ABC, comienzo en A, me voy para B y termino en C, y es un ángulo que me está quedando ahí adentro de la figura. Los ángulos internos también está el ángulo BCA y el ángulo BAC. Por aquí lo hemos escrito, para no hacer más simbología, pero es la misma idea. Los ángulos verdes, los que salen ahí en verdes, son externos. Esos son los elementos de un triángulo: vértices, segmentos, ángulos internos, ángulos externos. ¿Dudas con eso? No. No. Ahí voy a dejarles para que copien, me avisan cualquier cosita, un minutito. Ya que conocemos los triángulos, entonces vamos a hablar de dos teoremas muy importantes que entran en el examen. Hay muchos más teoremas, pero en el examen a ustedes solo les entran estos dos. Teorema 1.
¿Vamos bien? Dice este teorema. La suma de los ángulos internos la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Eso es lo que nos dice el primer teorema. Que la suma de los tres ángulos internos de un ángulo de un triángulo suma 180. O sea, si yo tomo este ángulo de aquí, lo sumo con ese ángulo de aquí y lo sumo con este ángulo de aquí, ellos tres me tienen que dar 180 grados. Siempre. ¿En qué aplicamos esto usualmente? Esto de aquí, vean lo que vamos a poner aquí. Si nos dan dos ángulos, entonces, bueno, si nos dan dos ángulos internos. Si nos dan dos ángulos internos de un triángulo, podemos encontrar el tercero. Vamos a encontrar ese tercer ángulo. Recuerden que los triángulos tienen tres ángulos internos. Entonces, si nos dan dos de esos ángulos internos, nosotros podemos encontrar el tercero. ¿Cómo? Restando a 180 los ángulos dados. Los ángulos que nos dan en el ejercicio, nosotros se los restamos a 80 grados, 180 grados, y podemos encontrar ese tercer ángulo que nos hace falta, entonces. Vayan copiando eso, yo voy a dibujar un triángulo para que vean la idea. Ok, en este primer ejemplo de aquí, nos dan un triángulo con dos medidas angulares. Nos están dando esta de aquí y esta de aquí. Y el ejercicio nos está diciendo que calculemos cuánto vale el tercer ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Veanlo aquí, el ángulo NMO. Comienzo en N, me voy para M y termino en este ángulo de aquí. Entonces, el ejercicio me está pidiendo calcular esta medida de aquí. Vean lo que dice aquí. Es un ángulo interno. Ya tenemos dos ángulos internos en el ejercicio. Por el teorema, si nos dan dos ángulos internos, yo puedo encontrar el tercero, restando a 180, esos dos que tenemos ahí.
O sea, 180 menos 83 menos 47. Ustedes no pueden usar calculadora, entonces tienen que hacer esta resta por partes y a mano. 0 menos 3 no se puede. Este se convierte en 7, este se convierte en 10 y 10 menos 3 son 7. 7 menos 8 no se puede. Entonces le pide prestado a este se convierte en 0, este se convierte en 17 y ahora sí podemos restar. 17 menos 8 son 9 y esto queda 0, 0,97. Ahí apenas hicimos esta resta aquí porque hay que hacerla por partes. A esos 97 que nos dio ese ejercicio, hay que restarle ahora 47. 7 menos 7 es 0 y 9 menos 4 es 5. Ahí ya tenemos la respuesta. La medida del ángulo NMO es igual a 50 grados. ¿Dudas con este primer ejemplo? Bien, profe. Excelente. Si alguien tiene dudas, me puede decir. No avanzamos. En esta parte, todas las operaciones tienen que hacerlas a mano, ¿verdad? Porque ustedes no pueden usar calculadora en el examen. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a dibujar el triángulo. En este tenemos que calcular la medida del ángulo PQR. PQR. Entonces, siempre para poder encontrar un tercer ángulo, en un triángulo necesito tener por lo menos dos. Entonces, como me está diciendo PQR, tenemos que calcular este de aquí. De P a Q, de Q a R, el ángulo que nos queda. Ahí es este. Entonces, el ángulo Q, que está entre P y R. Necesitamos al menos dos para restarle a 180. Tenemos dos ángulos para poder restarle a 180, para poder encontrar el tercero. Sí, profe. Sí, tenemos uno de 30 grados y el otro ¿cuánto mide? 90. 90, ¿verdad? Recuerden que cuando les dan un triángulo con esa simbología, ahí hay 90 grados. No se les olvide. Entonces vamos a escribirlo ahí. El ángulo PRQ, en medio está la R, ¿verdad? Que es el que ocupamos. Bueno, la medida de ese ángulo es 90 grados. Entonces, ahora sí podemos calcular lo que sí. 180 menos
30 menos 90. Hagan ese cálculo ustedes a mano, a ver cuánto les queda, me avisen. A mano, ¿verdad? No en calculadora. O mental, como ustedes quieran, pero en la calculadora no. 60. Sí, sí. La medida del ángulo PQR es igual a 60 grados, porque esto nos dio 60. Y ya tenemos la respuesta. Ahí está la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, para que copien, si puede ser el caso. Vamos al siguiente, ahora sí. Para que no copia, me avisa. Tenemos este triángulo de aquí, donde tiene como vértices, ¿sí? Eso, U. Dice que esto de aquí tiene 32 grados. Y esto de aquí tiene 41 grados. Y que tenemos que encontrar la medida del ángulo TSU. O sea, TSU. Este ángulo de aquí. Tenemos que encontrar esto de aquí. Esto ahí. Entonces, como ahí sí nos están dando directamente los dos, bueno, en el otro también, solamente que uno está ahí escondido, implícito. Entonces, aquí como nos lo están dando directo, nosotros decimos 180 menos 32 menos 41. Tienen que hacer esa operación a mano. Háganla, a ver cuánto les da y me avisan. 107, pero 107. Pues aquí tenemos que la medida del ángulo de SU es igual a 107 grados. En el examen esta pregunta no viene necesariamente con figuras. A veces la pregunta puede venir así como este otro ejemplo, vean. ¿Ok? Si en un triángulo, dos de sus tres ángulos
Y vean, aquí marcamos internos. Miden 87 y 65 grados. ¿Cuál es la medida del tercer ángulo? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que hay que hacer para encontrar el tercer ángulo si nos están dando dos? Restar. Así, Correcto. 180 ¿Menos cuánto? Menos 87, 87 y 75. 75. Menos 87 menos 65. Hacemos ese cálculo y me dicen cuánto les queda ese tercer ángulo interno. 28. 28. Está bien. Nos dijo el compañero. Y está correcto. Entonces ya ahí tenemos la respuesta. 85, 28 grados. Las preguntas pueden venir en los dos formatos. Tanto como figura geométrica como en problema escrito. ¿Alguna duda con el teorema de la suma de los ángulos internos? No, profe. Todo bien. Excelente. Excelente. Vamos con el teorema 2. La suma de los ángulos externos ahora es externos. Antes era internos, ahora es externos. La suma de los ángulos externos de un triángulo suman y cambiamos aquí. 360 grados. La suma de los ángulos externos suman 360 grados. Los externos son los de afuera. Entonces, si nos dan dos ángulos, cambiamos ahora aquí, internos por externos. De un triángulo, podemos encontrar el tercero, restando, pero esta vez ya no son 180, esta vez son 360 a los ángulos que nos están dando. Es la misma idea, solamente que ustedes tienen que diferenciar en el examen si son internos o externos. Porque si son internos es 180, si son externos son 360. Vamos a hacer aquí unos triangulillos para que vean. En este tenemos que este ángulo de aquí es 115 grados. Este ángulo de aquí mide 105 grados. Y este ángulo de aquí mide X grados. Lo voy a poner con letras, porque a veces el examen viene con letras. Calcule el valor de X grados. Entonces, vean lo que decimos nosotros. X es un ángulo externo. X es un ángulo externo. Como es un ángulo externo, se trabaja con 360 por ser externo. Y tenemos
dos de los ángulos externos. Entonces, X va a ser igual a 360 menos uno de esos ángulos menos el otro ángulo. Y ustedes hacen ese cálculo y me avisan cuánto les queda. Háganlo a mano, ¿verdad? 140. 140 grados. Ese sería el valor de X para ese caso. ¿Comprendido? Sí, señor. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Mientras hacemos ahí. Dejo eso ahí más bien. Vean este de aquí. El ejercicio nos dice que este de aquí mide 135 grados. Que este de aquí mide 75 grados. Y tenemos que encontrar a X y a Y. Bueno, también nos dan esta media de aquí. 120 grados. Entonces, calculemos primero X. El ejercicio dice calcular, bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. Calcular el valor de X y Y. De X y Y. Calculemos primero X. Les pregunto yo a ustedes. Ajá, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a decir algo? Bueno. ¿X es un ángulo interno o un ángulo externo? X es externo Es externo. y Y es interno. Y Y es interno, correcto. Entonces, en este caso, como X es interno, pongamos aquí que Y es interno, como nos dijo la compañera. X es externo, Y es interno. Necesito por lo menos dos ángulos para poder calcular alguno de los dos. Veamos X que es externo. Este de aquí, yo tengo los otros dos externos. Puedo calcular a X. Y es interno, pero solo tengo uno interno, no tengo otro. Entonces todavía no puedo calcular Y de momento. Entonces como X es externo, sería 360 menos 135, que ya tenemos ahí, menos 120, que ya tenemos ahí. ¿Cuánto nos queda ese ángulo externo? 105. 105. Profe, Ajá. profe, Dígame, profe. también se puede hacer así. Sabemos que, digamos, un lado de una recta tiene que medir 180, Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces, yo lo que hago es que aquí donde está el 75, para saber, digamos, en este caso, ¿verdad? Ese triángulo, para saber cuánto mide X, yo nada más resto 180, 75. Ajá. ¿Y cuánto te dio eso?
medio 105. Ya mismo, sí, se puede de las dos maneras. Ajá. Y después en esta, en Y, En Y, ajá. igualmente. En Y lo vamos a hacer así, de hecho. Ok. Porque como ellos son par lineal, estos también son par lineal. Ven que nos estamos devolviendo a conceptos del inicio. El X lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo lo hice por el de los extremos para practicarlo un poco, pero lo pueden hacer por par lineal también, como nos dijo la compañera. Como estos son par lineal, entonces juntos suman 180. Ya tenemos 75 de 180 y lo restamos y encontramos X, como lo hicimos con los par lineales o los adyacentes. El Y, yo sí lo iba a hacer así, como nos acaba de explicar la compañera. Alguien que quiera hacerlo diferente, puede encontrar este de aquí, pero es más trabajo, ¿verdad? Y con estos dos ya encuentra el tercero. Pero vamos a hacerlo con par lineal para practicar un poquito. Vamos a escribirlo aquí, vean. Y, bueno, vamos a poner el ángulo. El ángulo y, bueno, con 120, con el ángulo de 120, son par lineal. Y ser par lineal es que juntos suman 180 grados. O como les dijo la compañera, están en una recta. Y los ángulos que están en una recta siempre son llanos. 180 grados. Entonces, como son par lineal ellos dos, yo puedo encontrar a Y simplemente con 180 menos los 120 que nos está dando el ejercicio. Por ser par lineal. Y aquí ya nos queda que es 70 grados. ¿Dudas con este ejercicio? Bien. Voy a dejar de compartir un segundito. Ya con esto, listo, ahora sí, sí cargo esta vez. Duró un poquitillo, pero ya cargo. Les comparto pantalla. Vamos a irnos al último examen para hacerlo como más nuevo. Como tenemos tiempo, vamos a hacer un poquitillo de triángulos, que esta parte rápida, y tal vez hacemos algo de lo primero que vimos. Vamos a trabajarlo aquí mismo y ya después me lo llevo para el otro documento. Dice, considere la siguiente información. Y de acuerdo con esta información, ¿cuál es la medida del ángulo FAC? Yo marco, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esto de aquí. Pongámosle X para que sea más fácil no estar escribiendo todo el ángulo. Entonces, ¿externo o interno? Externo. 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 Nos están dando los otros dos externos. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Nos están dando aquí uno externo y aquí nos están dando otro externo. Entonces, tenemos los dos externos faltantes. Entonces, 360 menos un externo menos el otro externo. ¿Cuánto queda eso? Sin cálculo, ¿verdad? $143. Sí, 143, correcto.
Ya la vamos a marcar. 143. Opción C. Me brinqué esta preguntilla. Hagamos esta preguntilla. Vean. Si en un triángulo las medidas de dos de sus lados son 8 y 3 centímetros, entonces, ¿cuál podría ser la medida del tercer lado del triángulo? Las tripletas, para que los lados sean un triángulo. Vean cómo se hace este, porque este es un poquito más de análisis y trabajar con bastantes ejercicios, tal vez. Si alguno llega a llegar a una técnica, lo puede hacer. Pero yo no tengo que ir haciendo con comparaciones. Yo voy a tomar primero con el 4. Entonces, si yo lo tomo con 4, que es la opción A, tendría 4, 8 y 3. ¿Cuál sería el lado mayor? 8. El 8. El 8. Entonces decimos 8 y tomamos los que sobran, que los que sobran son 4 y 3. Entonces, sumamos 4 más 3. 4 más 3 son 7. Y esto nos queda que 8 es más grande que 7. ¿Ese cuarto podría ser el tercer lado de ese triángulo? No. No, ¿verdad? Porque el lado mayor nos está quedando mayor que la otra suma, Entonces, este no se descarta, este no funciona. Ahora hacemos la misma prueba, pero con sí y los otros dos lados, 8 y 3. Sigue siendo mayor 8. Entonces, como sigue siendo mayor 8, ¿qué vamos a poner de primero? Tenemos que sumar ahora al 5 con el 3. Y si ustedes observan, 5 más 3 son 8. Entonces nos queda que 8 es igual a 8. ¿Será el tercer lado? No. No. No pueden ser iguales. Tiene que ser menor. La teoría decía que específicamente tenía que ser menor. Vean por qué es que hay que hacerlo por partes. Porque ahora voy con la opción C, que es 9. Lo hacemos con 8 y con 3. Ahora, ¿quién es el lado mayor? 9. 9. Cambiamos. 9. Y nos sobra 8 y 3. Entonces, tenemos 9 y ahora sumamos a 8 más 3. ¿Cuánto El es 8 9. más 3? 11. 11. 11. De aquí nos queda 9, 11. Nos queda más grande 11. Este es un triángulo. Sí. No. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y recuerden que el lado menor, perdón, el lado mayor tiene que quedar menor. Y está quedando menor que la otra suma. Entonces, sí es un triángulo. Este no. Este no. El de 9 sí. La respuesta sería la opción C. ¿Comprendido? Sí. Sí. Allí usualmente es lo de desigualdad triangular. Dice, si en un triángulo las medidas de dos de sus ángulos internos son 41 y 65, entonces la medida del tercer ángulo interno, ¿cuánto es? Hagan ustedes ese, ya nosotros hicimos uno parecido, háganlo y ya lo vamos a revisar. Ahí está cuando la tiene el primero. Estoy listo, profe. ¿Cuál te quedó? A ver. 74, vamos a probar. Como son ángulos internos, significa que la suma tiene que ser
180 grados por ser internos. Entonces, nosotros nos venimos y tomamos 180 y le restamos 41 y le restamos 65. Y si hacemos esa operación, 180 menos 41 menos 65, nos queda 74. 74. Correcto, como nos dijo el compañero, 74. Esa sería esa pregunta. Ya vamos para la pregunta 35 del examen, qué rápido. 36. De acuerdo con esta información, calculemos la medida de ACD. Vamos a ver quién es ACD. ACD. De esto de aquí. Los voy a dejar a ustedes analizando esta. Porque esta hay que hacer algo antes para poder encontrar ese ángulo externo. Es un ángulo externo, pero yo no tengo más ángulos externos para poder encontrar el tercero. No los tengo, solo tengo internos. Entonces jueguen ahí con los internos y algo de par lineal y yo no sé qué, inténtenlo. A ver. Profe, ya la tengo yo. ¿Cuál te quedó? ¿Cuál te quedó? El ángulo interno me queda en 40, Ajá, ¿verdad? Porque tenemos ángulo interno 50 y el de 90 de arriba, ajá. el otro queda en 50. Y aquí, como es una recta, son 180. Entonces a 180 hay que quitarle 40, quedarían 140. Ya, vamos a ver, vean lo que dijo la compañera. La compañera dijo esto, para los que lo están haciendo todavía. Tenemos este ángulo de 90 grados, tenemos este ángulo de 50 grados, son internos, entonces suman 180 grados. Yo puedo encontrar este ángulo de aquí primero, y la compañera dijo que 180 menos 50 que ya tenemos, menos 90 que ya tenemos. Y eso quedó 40 grados. Entonces, este ángulo de aquí mide 40 grados. Y como estos son par lineal, entonces podemos decir 180 menos los 40 que ya están ahí. Nos queda 140 grados. Opción D. Hay un teorema, chicos. Hay un teorema por aquello. No lo veo con ustedes porque usualmente son pocas veces la vez que ha venido una pregunta como esta. Pero se los voy a decir ahorita por si lo quieren dominar, si lo quieren hacer. Se puede hacer así como lo hicimos, pero es más pasos. El teorema lo que nos dice es la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos opuestos a él, a los que no son par lineal con él. O sea, si me está pidiendo este ángulo externo y yo me busco los opuestos internos, serían estos dos de aquí, 50 y 90. Si ustedes suman 50 más 90, son 140 grados. Ese es un teorema más que se ve, pero es por si quieren ahorita nada más saberlo y es por si lo llegaran a necesitar en algún momento cuando estén haciendo el examen o práctica. Pero si no se acuerdan de ese teorema, lo hacen con esto. Por eso es que yo explico sobre esos dos, porque con esos dos salen todos los demás. ¿Comprendió este ejercicio? Buenísimo, profe. Sí. Esas son las preguntas de triángulo del examen 2 del 2021. Vamos a irnos al primero del 2021.
Esta 33, vean, es muy parecida a la que acabamos de hacer. Si las medidas de dos lados de un triángulo son 2 y 6, entonces, ¿cuál es una posible medida para el tercer lado? Háganlo ustedes ahí con la pruebita. Me avisan cuando la tienen. Me avisa cuando alguien la tiene. Listo, profe. Sí, ¿Cuál les quedó? 8. El C. sí. El C. Sí. Vamos a probarlo directo. A ver qué tal. El C. El C, me dijeron. Sí. Sería 7 con 2 y 6. El lado mayor es 7. Y tendríamos que ver la suma de los otros dos, que son 2 y 6. 2 más 6 son 8. Y este es mayor. Entonces, el lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados. Es el. Si hacen esto, no les va a quedar diferente, les va a quedar mayor este de aquí. Y si hacemos con este, quedan iguales, más bien queda 8 igual a 8. Porque el lado mayor sería 8. Y la suma de estos dos da 8. Entonces daría igual, este no se puede, este no se puede y este no se puede. Con 4 quedan igual, más bien creo. No me hagas caso, queda mayor. Entonces, ¿comprendido ese tipo de ejercicios? Como cuando ven así, encontrar el tercer lado. Sí. Para contestar las preguntas 34 y 35, hay que usar esta figura de aquí. Donde nos dan este ángulo de aquí, que mide 41, y nos dan este de aquí, que mide 90. La primera, la medida de ACB, este de aquí. ¿Externo o interno? Interno. Interno. ¿Con quién se calcula el interno? ¿Con 360 o 180? 180. 180. 180. Chicos, ustedes van para un 100 en ese examen. 180 ¿menos cuánto? Menos 90 41. y Menos 90. 41. Menos 41 y menos 90, o menos 90 y 41. No importa el orden ahí. Esa resta. Me avisan cuánto les queda. 49. 49. 41.
49 grados. Opción B. Vamos con esta de aquí. La medida del ángulo DAC. O sea, DAC. Ahora nos están pidiendo este de aquí. ¿Interno o externo? Externo. 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 Pero no tenemos otros externos. Entonces, ya tienen dos formas de hacerlo. Este nos quedó 49. Tienen dos formas de hacerlo. Con par lineal o con estos dos. Como ustedes prefieran. Háganlo, me avisen cuánto les da. $139, profe. 139. ¿Con cuál lo hiciste? Con par lineal. Con par lineal. Con par lineal, como esto suma 180, tenemos 41, podemos encontrar el otro. La otra forma, como este es el externo y los opuestos a él son estos de aquí, los tenemos, podemos sumar 90 más 49 y nos da exactamente lo mismo. Vámonos aquí con par lineal. 180 menos los 41 que ya están ahí. 139. Opción C. Vean este de aquí, qué bonito. Hagan ese. No lo voy a leer yo para que ustedes lo traten de analizar. Me avisan, chicos.
Ya, profe. Vamos a revisar. Dice que hay que encontrar E a B, teniendo en cuenta que ACB es 43. ¿Ya vieron por qué al principio vimos cómo se escribían los ángulos y cómo se representaban y todo eso? Porque todo lo vamos jalando, ¿verdad? El ángulo Sí. ACB es 43 grados. ¿Qué significa eso? Que yo comienzo en A, me voy para C y termino en B. Para darme cuenta que ACB es interno. Para eso hicimos todo eso al principio. Y todo esto, chicos, de verdad les digo, lo vuelven a ocupar en octavo. En octavo, cuando estén en congruencias y semejanzas, usan el teorema de los sumos de los ángulos internos. Usan el teorema de, bueno, lo que vimos de las rectas entre paralelas y todo eso. De cuándo eran congruentes y cuándo eran, que sumaban 180 y suplementarios y todo eso. Complementarios y todo eso. Dice que la medida de EAB es la que hay que encontrar. EAB. Este de acá. Hay que encontrar uno externo. Pero no tenemos los otros dos externos. Alguien que quiera trabajar mucho puede venir a calcularlo con par lineal, pueden ir a calcularlo con par lineal y a encontrarlo. Otros que nos podemos ahorrar pasos, podemos hacerlo, bueno, como es uno externo, podemos hacerlo con estos dos, si ustedes quisieran. Pero como no vimos ese teorema, vamos a hacerlo con este de aquí. Podemos encontrar ese que es interno. 180 menos 43 internos menos 103 internos. Ese nos quedaría 180 menos 43 menos 103, 34 grados. 34. 34 Ujú. grados. Ahora sí, este de aquí es 34 grados. Y es par lineal con este. Entonces lo único que hacemos es 180 por ser par lineal menos esos 34 grados. Hay que jugar con muchos conceptos, ¿verdad? Para no equivocarnos. Y esto queda 146 grados. ¿Así les quedó? Sí, profe, así me quedó a mí. Excelente. Bueno, entonces, no se desconecten, déjenme, voy a tomar un pantallazo para la lista, para actualizarla. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta acá.